Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Siguen acumulándose los retos planteados por la inteligencia artificial. La Asociación de la Industria Discográfica de los Estados Unidos dio a conocer que un grupo de grandes sellos discográficos presentó una demanda contra las empresas Suno y Udio, generadores de canciones basados en inteligencia artificial. Se trata de Sony Music, Universal Music Group y Warner Records, que acusan a ambas startups de lesionar derechos de autor, alegando que las empresas están explotando sin permiso las obras de sus catálogos para entrenar a sus sistemas de inteligencia artificial para crear música que competirá directamente con el trabajo de los artistas humanos y lo abaratará, según las demandas interpuestas en su nombre en sendas cortes federales de Boston y Nueva York. Y nosotros nos vamos hasta Nueva York, donde está Ana Nieto con los detalles de esta demanda. Ana, un gusto saludarte. ¿Qué alegan las casas de discos y la organización del sector que la representa? Pues ambas argumentan que no se está en contra por sí de la inteligencia artificial para complementar el proceso creativo y que de hecho ya hay colaboraciones con socios que llaman responsables en este sentido. Lo que sí que se está en contra las casas de discos y la organización que las agrupa es que se usen las músicas protegidas por derechos de autor sin licencia y a una escala que se define en las demandas como masiva para entrenar los modelos con los que luego estas empresas ofrecen sus servicios a sus clientes a cambio de un precio. En las demandas se habla de músicas, compases y voces de varias décadas que se han usado para entrenar a los productos y se aclara que estas empresas deben respetar los derechos de autor que protegen la creatividad y el ingenio humano, que no están exentas de esta regulación. Las discográficas creen que si la inteligencia artificial se usa de forma irresponsable, habrá un daño a la música, a la industria, a los autores, a la cultura en general, algo que es intrínseco de la naturaleza humana. Y en la demanda contra Suno se dice particularmente que su producto no es transformacional, que se hace solamente como el único propósito es que su modelo ingiera material para luego escupir uno nuevo. Y este no es mi lenguaje, es el de la demanda. Parece, Ana, que se acumula la puesta en guardia de las empresas y las demandas contra las empresas de inteligencia artificial, ¿no es así? Sí, en este caso se trata de dos empresas que tienen un cierto ya perfil en el mercado. Suno, de hecho, es una de las herramientas de Microsoft Copilot y Udio está detrás de un extraño éxito musical que se ha vuelto viral últimamente. Pero antes Universal demandó a Anthropic, otra de las empresas de inteligencia artificial, y de hecho también retiró temporalmente su música de TikTok por preocupaciones que tenía con respecto a la inteligencia artificial. YouTube ha eliminado de su catálogo todo el contenido creado con música generada por inteligencia artificial. Y mientras que actores y creadores en Hollywood firmaron el año pasado un contrato colectivo para defender su imagen y su obra en las nuevas películas, periódicos y revistas están llegando a acuerdos o licencias con empresas de inteligencia artificial para ayudar con los modelos de lenguaje de estas empresas. Son acuerdos que muchos dentro de la industria, muchas personas que estamos dentro de esta industria están criticando, y como se evidenció en el acuerdo que llegaron la revista centenaria de Atlantic con OpenAI, que es el creador de ChatGPT. De hecho, ChatGPT fue demandado por New York Times el pasado mes de diciembre al que le acusan de copiar sus artículos para entrenar sus modelos de lenguaje. También novelistas han demandado a esta empresa. Ana Nieto, gracias por estos detalles desde Nueva York y hasta la próxima. Gracias, Juliana. Bruselas afirma que quiere introducir aranceles adicionales de casi el 40% sobre los vehículos eléctricos chinos a partir del 4 de julio. Pero hay esperanza de que la inminente guerra comercial entre la Unión Europea y China pueda evitarse. En China, la producción de automóviles eléctricos está masivamente subvencionada por el Estado. Esto los hace mucho más baratos que los automóviles fabricados en Europa. Los aranceles anunciados por Bruselas buscarían impedir la competencia desleal. Pero Pekín amenaza con imponer por su parte aranceles a las importaciones europeas, incluidas los autos de lujo y la carne porcina. Se esperan conversaciones técnicas entre funcionarios chinos y europeos en Bruselas esta semana.
Y tras los malos resultados electorales en las elecciones europeas de Emmanuel Macron a principios de junio, el presidente de Francia ordenó la celebración de nuevas elecciones parlamentarias a finales de este mes. Las previsiones anuncian un importante repunte para los partidos de izquierda y extrema derecha. En particular, el Partido Nacionalista de Derechas, Agrupación Nacional de Marine Le Pen, que podría ganar las elecciones. Los empresarios temen que las reformas de los últimos años puedan revertirse. Según los últimos sondeos, 1 de cada 3 franceses podría votarlo. Jordan Bardella, líder de la agrupación nacional, promete más poder adquisitivo, menos emigración y salarios más altos. Señoras y señores, una buena economía significa buenos salarios, salarios justos, y los salarios hoy son demasiado bajos en nuestro país. También propone congelar los precios de la electricidad y los alimentos. Los economistas cifran el coste de las promesas en 100.000 millones de euros. Sin embargo, Francia ya está muy endeudada. El actual ministro de Hacienda advierte contra las promesas. Solo pido a todos los empresarios y más aún a todos los empleados, a todos los franceses, que miren la realidad de los hechos. No se dejen engañar por palabras bonitas, miren las acciones. Francia es la segunda economía de Europa. El tono nacionalista y las declaraciones antieuropeas preocupan a países vecinos como Alemania. Puedo decir por mi parte y por la opinión de Alemania que el nacionalismo nunca ha sido la solución a los problemas, sino de hecho una parte sustancial de los mismos. En los últimos 7 años, el partido gobernante de Emmanuel Macron se ha esforzado por reformar Francia y hacerla más atractiva para las empresas. Se ha aumentado la edad de jubilación y se han reducido los impuestos para las empresas. Los representantes de la patronal temen ahora que las reformas que han impuesto con tanto esfuerzo puedan revertirse. Y destacamos hasta ahora otras noticias económicas en formato breve. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que se normaliza la exportación de aguacate y mango del estado de Michoacán a Estados Unidos, pero acusó a Washington de prepotencia por haber frenado el comercio luego de que 2 inspectores estadounidenses fueran retenidos en una carretera por personas que participaban en una protesta social. Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio, compuesta por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, modernizan su Tratado de Libre Comercio. En una ceremonia en Ginebra, el ministro de Asuntos Exteriores chileno, Alberto Van Cleveren, destacó que Chile es un país atractivo para las inversiones y el comercio de minerales críticos, vitales para la transición energética. El Producto Interno Bruto de Argentina cayó 5,1% interanual en el primer trimestre de este año. Así lo confirmó el Instituto de Estadísticas de ese país. La cifra se produce en un contexto marcado por la fuerte caída de los indicadores de consumo, producción industrial e inversión. Es el segundo trimestre de contracción fruto de las drásticas medidas económicas del gobierno de Javier Milei. Desde República Checa, Milei aseguró que su gobierno hizo el ajuste fiscal más grande, no solo de la historia argentina, sino también de la humanidad, y que le está devolviendo al sector privado 15 puntos del Producto Interno Bruto. Y ampliamos el tema con el periodista Alfredo Jaramillo, quien nos acompaña desde Buenos Aires. Muchas gracias, Alfredo, por aceptar nuestra invitación. Paso a preguntarle, el presidente Milei preveía que sus fuertes ajustes generarían una contracción inicial de hasta 7 u 8%. ¿Qué ha dicho el gobierno sobre esta cifra del 5%? Buenas noches, Juliana. El gobierno aún no se ha expresado sobre esta caída, aunque ya lo había anticipado durante los meses anteriores. De hecho, formaba parte del programa político de Milei hacer un fuerte ajuste en las cuentas públicas para promover lo que iba a ser una recuperación en el futuro. Pero la verdad que hasta ahora no se han escuchado repercusiones. Lo único que dijo Milei por estas horas es durante la ceremonia en República Checa en la que se le entregó un grupo de pensamiento liberal, le entregó un premio, se jactó de que en la última semana de junio los alimentos habían llegado a una inflación cercana a 0, lo cual es una cifra que no está pública, no está disponible en este momento y tampoco se sabe bien de dónde lo obtiene, pero no se ha referido a la caída. Sí, una caída anticipada teniendo en cuenta las políticas de ajuste salvaje que está aplicando el gobierno de Javier Milei, que ha llevado, entre otras cosas, a que estos días también se difundiera el índice de desocupación, que mostró un aumento, o sea, un 7,7% de la población económicamente activa de Argentina está actualmente desocupada, lo que significa que hay más de 1 millón de personas que no encuentran empleo,
y creo que son cifras que están bastante en sintonía y que tienen que ver con el programa de ajuste con el que Milei llegó al poder y con la esperanza de que esto genere una recuperación que todavía no se ve. Justamente hablemos de esa recuperación, Alfredo. Los últimos reportes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional empeoraron las previsiones de crecimiento en Argentina. ¿Podemos esperar esa recuperación en V, es decir, una subida en el corto o mediano plazo? Es poco probable esa recuperación si se tiene en cuenta la profundidad de la caída de la retracción económica que se está viendo en Argentina. El principal sector, la caída más profunda que se evidencia en estos últimos registros, tiene que ver con la actividad manufacturera que cayó casi un 14%. Pensemos que es un sector industrial, estamos hablando de que la capacidad instalada está subocupada en este momento, hay mucho desempleo y cuesta entender cómo en este contexto esa industria se puede llegar a recuperar. Los sectores que crecieron durante digamos, que evidenciaron la rareza de crecer durante este periodo son los sectores primarios de la agroindustria, sobre todo del agro, exportación de commodities, minería, petróleo, que es justamente el sector del que Milei espera poder obtener divisas en los próximos meses para motivar y mostrar algunos números positivos. Ahora bien, esto va de la mano de la aprobación de la ley Bases y de un régimen de promoción de inversiones a la inversión extranjera que todavía en los papeles no está funcionando y que tampoco se sabe o no se tiene mucha fe de cuántas divisas puede generar en un país donde la integración o no se sabe qué tipo de compradores exteriores van a aparecer en los próximos meses, ¿no? Muchas gracias, Alfredo Jaramillo, desde Buenos Aires, por estas perspectivas. Gracias a ustedes. Y con estas preguntas llegamos al final de La Economía. A ustedes muchas gracias por elegirnos y en nombre de todo el equipo de Deutsche Welle, gracias.